Yo debatía con amigos y colegas el hecho de la promesa de un presidente. Cuando un presidente de la República empeña su palabra, te promete algo que tenga que ver con su gobierno, eso se cumple, porque el presidente de la República es el jefe de Estado. Y si no se cumple, entonces te está mareando el presidente, porque no es verdad que el presidente va a dar una orden a un funcionario, ese funcionario deliberadamente no lo va a hacer sin que por lo menos haya consecuencias. Y aunque hay honrosas excepciones, y le voy a comentar una de ellas, esta fue la que hizo que Danilo Medina se calentara en su momento con Pepín Corripio. Pepín Corripio en ese momento estuvo evidentemente enfurecido, ¿verdad? Con la situación, enojado, se sintió muy vejado, muy maltratado. Diría yo, le agrego yo que hasta humillado por esta acción. Porque es algo que pasa, le pasa a los simples mortales, pero no a don Pepín Corripio. Y yo lo voy a poner en contexto. Cuando Pepín Corripio se reunió en una de las veces que se haya reunido con el presidente Danilo Medina, presidente de entonces de la República Dominicana, el presidente se comprometió con Pepín y con su acompañante, en ese caso Roberto Santana, en ese momento, a que la propuesta que le estaban presentando no solamente era viable y se podía ejecutar, sino que se iba a hacer. ¿Cuál fue la propuesta que le llevaron Pepín y Roberto Santana al presidente Danilo Medina en su momento? En su momento se acababa de aprobar el 4% de la educación. En ese, no aprobar, sino aprobar para que se ejecute como manda la ley por primera vez en República Dominicana en el periodo 2012-16. Como esa desbordada suma de dinero entraba nueva al Ministerio de Educación, todavía eso no estaba comprometido con nada. Iban a empezar a eh, aumentarse proyectos y a crearse nuevos proyectos de educación para ejecutar ese presupuesto. Producto de eso, Roberto Santana es quien tiene la idea y se la presentó a Pepín y Pepín hizo las conexiones de ir con Danilo. Y es que una penitenciaría como reformadora para reinsertar socialmente a un reo es un centro de formación. Ustedes saben que los presos lo que hacen ahí dentro para reformarse es capacitarse. Cursos técnicos diversos, universitarios, etcétera. Si no están estudiando, están trabajando. Dentro de la penitenciaría, eso es la reforma. Entonces dijo, bueno, si esto es eminentemente formativo, educacional, podemos acercarnos a través en el gobierno al presupuesto de educación para invertir lo que hace falta en las penitenciarías dominicanas para que este modelo de reformación funcione, de reinserción funcione. Pepín lo vio loable, lo vio bien. Fueron ante Danilo, Danilo también lo vio bien y lo probó. E inclusive le dio su palabra a Pepín y a Roberto de que eso iba a funcionar, que iba a proceder. Para no alargarles la historia y luego pasar al análisis, al final el presidente de la República puso a don Pepín y a Roberto en contacto con Peralta, que era el administrativo, no con Montalvo porque no estaba cerca, sino con Peralta, para que fuera el intermediario. Peralta le dice a don Pepín, por supuesto, una orden del presidente, vamos a hablar con el ministro de Educación para coordinar esos aprestos. A la sazón, el ministro de Educación era Carlos Amarante Baré. ¿Qué fue lo que hizo Carlos Amarante Baré que provocó la furia de don Pepín? ¿Cuál fue la desconsideración? Carlos Amarante Baré, no a Pepín, no. A Peralta le dijo que no, que eso no iba, que no se iba a usar el puesto de educación para ninguna cárcel, aunque se dé clase adentro. Usted podría estar de acuerdo o no con ese proyecto, que yo tengo mi reserva, de haber utilizado el presupuesto de educación para centros de formación dentro de las penitenciarías. Ese es otro tema. Ahora, aquí lo que tenemos que analizar es el tema, y es donde yo quiero enfocarlo, de la situación político-empresarial de ese momento, que explica muchas cosas de las que están aconteciendo hoy en día. Ustedes saben que, y se lo he compartido, don Pepín tiene una diferencia marcada con el actual gobierno.
evidentes, ¿no? Producto de diferentes situaciones. Y ustedes han visto una tendencia de Pepín y sus medios en favor del doctor Leonel Fernández. Te dirán, cónchale, es su favorito, ¿no? No es que sea su favorito, sino que de los que están, evidentemente, el único que no está caliente con Pepín es Leonel. Aparentemente, Pepín entiende que el único que no lo irrespetó de alguna manera, no lo desconsideró, ha sido Leonel Fernández. Porque ya en el gobierno de Danilo, entrando, lo desconsideran, lo ningunean, un ministro. Y en el gobierno de Luis, ustedes saben lo que pasó con el tema de la GAL y el tema de los medios de comunicación, etcétera. Entonces dice, bueno, con un único que me lleve bien, que me ha considerado, fue Leonel Fernández. Entonces, a Pepín, ¿qué es lo que dice? Bueno, independientemente de todo, yo tengo que manejar mis medios de comunicación, pero a mí me convendría más Leonel Fernández presidente. ¿Y por qué le digo que ese lío de ese entonces que hizo que Carlos Amarante Baré provocara la ira de Pepín Corripio y calentara al presidente, el entonces presidente Danilo Medina con Pepín, va más allá? Y hay quienes piensan, ustedes pudieran pensar, bueno, lo ejecutó Amarante, pero eso lo permitió Danilo. No es verdad que Carlos Amarante Baré va a desobedecer directamente una orden presidencial sin la anuencia del presidente. Danilo y Carlos Amarante marearon a Pepín. Usted pudiera inferir eso. Yo les comparto, bueno, hay diferentes tipos de funcionarios. Hay funcionarios como Fulcar, por ejemplo, para ponerlo con este gobierno, que hizo muchas cosas en educación que yo sé que Luis no estaba de acuerdo, ni le iba a dar su anuencia. Pero o Fulcar la hizo atento a que Fulcar era Fulcar, el jefe de campaña de Luis, un hombre de poder y de influencia en Luis Abinader. Y el presidente fue permisivo con eso, manejó la situación, porque era Fulcar. Si Miyagi, el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, hace el 10% de todo lo que hizo Fulcar ahí, tuviera hasta sometido. Pero fue Fulcar. En este caso no es distinto con Carlos Amarante Baré, su relación personal con Danilo Medina y política, y el peso político que tiene la figura de Carlos Amarante Baré, que en el PLD se dice que ese es un CP de los de verdad, un miembro del comité político de los de verdad, no de los de adorno, no de los de cuota, de los de verdad, con peso. Entonces, lo más que podía hacer Danilo en su momento era dejarlo por 2 años y cambiarlo, pero no bajar una línea porque si él decía que no era que no, porque intransigentemente. Y en esa misma tesitura de Carlos Amarante Baré, yo puedo decirle que funciona un Francisco Javier García, ¿verdad? Eh, un Felucho, que son de los CP de verdad. Cuando islas de poder, cuando el PLD de gobierno, esa gente tiene un decreto y se le entrega a un ministerio y ellos van a ejecutar el plan, obviamente, porque en el PLD funcionaba o funciona, no sé, habría que revisar todavía, el centralismo democrático y ellos se van a adherir al plan y todo, pero el jefe era ellos en su ministerio. Les hago esta salvedad, ¿por qué? Porque miren lo que está aconteciendo ahora, señores, y eso explica básicamente todo. ¿Por qué la parte empresarial y comunicacional, que de alguna manera está soportando la oposición al gobierno del presidente Luis Abinader, está tendenciada preferiblemente con Leonel que con Abel? Uno pensaba en el principio, bueno, Leonel es un expresidente, Abel es el nuevo. Todos esos amarres políticos tiene que hacerlo Danilo, aunque él no sea el candidato, porque el que es el expresidente es Danilo. Y hay cierto nivel de razón en eso. Sin embargo, ahora lo que veo que pesa más es la tendencia y la preferencia ante un candidato, un partido, un sector político, una fuerza política que le es más amigable para uno de los principales actores del sector privado, como Pepín, que es el sector de Leonel, que el sector de Danilo. Porque el propio Danilo no está en las condiciones hoy de subsanar eso en beneficio de Abel. Porque en su momento quien permitió que esa vejación, ese maltrato, se le hiciera a Pepín fue el propio Danilo Medina. ¿Cómo Danilo recoge eso hoy? Que no es presidente ni opción de poder. Porque él no puede ser candidato, a menos que se reforme la Constitución. Quien pudiera ser opción de poder, Abel, porque es candidato y está en el ruedo, ¿verdad?
quien tiene que preparar el camino para que se deje hacer camino sería Danilo. ¿Y cómo Danilo se acerca con Pepín? Más fácil lo hace Abel. Entonces, como la evidencia hacia afuera, lo que se ve en ambas fuerzas políticas es que una la controla a Leonel y otra la controla a Danilo, Pepín se siente más atraído hacia donde sea Leonel Fernández. Entonces, ese calentón que le provocó Carlos Amarante Baré, que yo soy de lo que pienso que, aunque Danilo fue permisivo, evidentemente, y no lo sancionó por eso después, no recogió esa situación con Pepín Corripio, o sea que le valió madres, como dice Fernando González, compañero mío de la Quinta Pata, el charro valletero, le valió madre, le valió vergas. Yo sé que eso fácilmente fue una decisión particular de Carlos Amarante Baré, de no acceder a eso. Si no, ese presupuesto de educación, eso se va a ejecutar en educación. Este es mi isla y esto lo manejo yo. A Pepín denle participación por otro lado. Ahora, Danilo jugó con el tema de no subsanar eso en el momento. Ahora que pudiera cosechar, ¿no?, una buena relación, que él la tuvo como quiera, salvo esa situación, tuvo una buena relación, Pepín Corripio, con el gobierno, como lo ha tenido con todos, un empresario veterano, pero ahora él no puede recoger eso. No tiene forma de recogerlo y eso favorece a Leonel y desfavorece a Abel Martínez, el candidato del PLD. Danilo no puede recoger eso y Amarante Baré mucho menos. Mucho menos Amarante Baré ahora que está afuera. Y Abel entonces está pagando los platos rotos. Oigan de quién, para que ustedes vean cómo funciona y cómo repercuten las acciones políticas. Una acción de Carlos Amarante Baré, que no es candidato presidencial, cuando fue ministro de Educación en su momento, y una dejadez o la complacencia de Danilo, una permisividad de Danilo hacia Amarante Baré y ese maltrato a Pepín, lo permisivo que fue Danilo, hoy le está jugando en contra al candidato del PLD y pareciera que los planetas se le están alineando en contra a la candidatura de Abel Martínez. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir y comentar para que este contenido siga creciendo, llegando a más personas, pero sobre todo active la campana de notificaciones para que le llegue mi contenido.